Y la verdad, querida iglesia, es que, bueno, hoy vamos a estar en el... recuerden que es primera carta de Juan, capítulo 2, y hoy vamos a estar de los versículos 7 al 14. 7 al 14. Y mientras lo encuentra, quiero contarles, yo estoy muy, pero muy agradecido con Dios por todo cuanto nos ha venido enseñando. Yo creo que todos hemos aprendido en esta serie que vamos, y eso es lo bello de las series. Hemos aprendido muchas cosas, otras las hemos recordado, y para todos ha sido de gran crecimiento, indudablemente, para todos ha sido de gran crecimiento. Considero que es muy, muy importante para nuestra vida de fe conocer estas marcas, las marcas que distinguen al verdadero creyente, porque como hemos venido hablando, la carta nos ha venido enseñando, en la iglesia siempre hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Entonces, qué bueno, y muchas veces otra de las cosas que sucede es que en nosotros mismos hay dudas. Mira, yo seré un verdadero creyente, yo seré salvo. Yo por mucho tiempo estuve en ese tema. Pero conociendo las marcas que Dios nos está dando a través de, bueno, son más, pero las que aparecen en Juan, pues vamos mirando si somos o no somos verdaderos creyentes. Y esto nos ayuda a ¿qué? A revisar nuestras vidas. Cada vez que vamos viendo una marca, la idea no es que se quede en papel ni en conocimiento, sino en yo tengo esta marca se ve en mí. Ahora, si no se ve, pues tenemos que ir ajustando. Tenemos que ir ajustando. Y recuerden que no lo podemos hacer solo, pero tenemos al Espíritu de Dios, tenemos su palabra y lo que necesitamos es decidir. Decidir. Ya estamos en capacidad de decidir obedecer o no obedecer al Señor. Y entonces es ajustar en aquella área que necesitamos. Y a propósito de la serie que estamos viendo, Vivamos en Luz, ¿es notoria en su vida cada una de estas marcas? Yo sé que ya lo he dicho, pero es una pregunta importante. ¿Es notoria las marcas en ustedes? ¿Es notoria la marca en mí? Esa es la pregunta. No nos preguntemos si es notoria en mi hermano. Aunque obviamente nos ayuda para distinguir si el que está al lado de eso, no. Pero primeramente es, yo tengo esa marca. Yo tengo esa marca. Primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a ir desde el versículo 7 hasta el 14. Ahora, recuerden que Dios es luz, en Él no hay pecado. Vamos a recordar algunas muy rápido. Recuerden que Juan primero empieza con la base, ¿no? Lo fundamental. Cristo se hizo carne, esa es una realidad. Nosotros lo conocimos, nosotros lo vimos y es lo que a ustedes les testificamos. Y gracias a ese testimonio, usted hoy y yo podemos estar aquí reunidos delante del Señor, considerarnos sus hijos. Pero luego nos enseñó que un verdadero hijo es el que tiene comunión con Dios. Y puede tener comunión con el Santo, 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 porque ahora Él nos ve santos a través de ese precioso intercambio. Pero nos queda una responsabilidad a nosotros, llevados de la mano de Dios y de su palabra, trabajar en el proceso de santificación. Es lo que nos enseñó ahí en la segunda prédica. ¿Cómo va usted en eso? ¿Recuerdan? Hijitos, y si pecareis. ¿Recuerdan? No es que no pequemos. No practicamos el pecado, pero ahí hay un proceso que tenemos que vivir. Pero luego nos dio otra marca. Y la otra marca es que si nosotros decimos que conocemos a Dios, lo demostramos por la obediencia. Obedecemos sus mandamientos. La obediencia. Y que la obediencia es la forma como Dios espera que le amemos. Él no espera que le amemos de boca, sino con actos.
Y el acto con el cual usted y yo le decimos, Padre, te amo, es obedeciendo. No lo digo yo, lo dice la Escritura, capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo va con esa marca? ¿Cómo va con la marca de trabajar allí con el pecado? Hay que mirar estas marcas, queridos. Y a propósito de mandamiento, porque es lo que nos enseñó la vez pasada, obedecen los mandamientos, hoy aprenderemos otra marca de un verdadero hijo de Dios, el que en verdad ha nacido de nuevo, el verdadero creyente, y esta es la marca que vamos a ver hoy: ama a su hermano. El verdadero creyente se caracteriza por el amor. Y bueno, es un tema muy vasto, pero vamos a ver desde la óptica de Juan. Se caracteriza por amar al hermano. Y para quienes toman apuntes, el título de la prédica de hoy es Amemos con hechos, no de palabra. Amemos con hechos, no de palabra. Y para conocer este nuevo mandato, lo vamos a ver del versículo 7 al vamos a leer el texto que nos corresponde hoy. Hermanos, versículo 7 al 14. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Parece un trabalenguas. Que es verdadero en él, refiriéndose a Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La marca de un verdadero creyente es la obediencia. Y hoy Juan nos va a dar un nuevo mandamiento que es antiguo. Versículos 7 al 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Queridos, en los primeros versículos del capítulo 2, Juan ha dejado claro a sus lectores que quien dice conocer a Dios es aquella persona que obedece al Señor. Y ahora él va a hablar de un mandamiento específico. Un mandamiento específico que ellos ya conocían, porque lo habían escuchado desde el principio, lo habían tenido ya. Juan lo que está haciendo aquí no es diciéndole por primera vez, ustedes ya conocían y les voy a repetir un mandamiento. Y es que a veces, queridos, nos pasa lo de los niños. Toca que nos repitan una y otra vez, pero es que eso ya lo escuchamos, pero una y otra vez para que quede afirmada una instrucción.
o porque nos la han dado y nosotros no la hemos obedecido, entonces toca una y otra vez. Y esa es la metodología que utiliza la Biblia. Eso es lo que está haciendo Juan. Les va a recordar un mandamiento que ellos ya conocían y que es un mandamiento que está desde el principio. Desde el principio, cuando les fue predicado el Evangelio, les está diciendo, les voy a recordar un Evangelio que cuando a ustedes le predicaron por primera vez, ustedes ya lo conocían. Hermanos, desde el principio, cuando les fue predicado el Evangelio a los lectores, se les enseñó que Dios manda que nos amemos entre los hermanos. Ese es el mandamiento. ¿Recuerdan ustedes a propósito que los fariseos, por tentar a Jesús, vinieron y le dijeron que cuál era el mandamiento? ¿Sí se acuerdan? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu hermano como a ti mismo, que es tan importante como el otro. Y este es el mandamiento que ellos le están recordando. Ahora, cuando le recuerda, es porque algo está pasando allí. Cuando le dice al hermano, ámense, es porque estaba ocurriendo lo contrario. Recordemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Recuerden ustedes que hay falsos maestros que están diciendo que Cristo no había venido como ser humano y que los que decían que lo habían visto es porque era una imagen. Eran los gnósticos, deslumbrados por el conocimiento de Grecia. Y ellos se decían que tenían un conocimiento más especial porque andaban en la luz, andaban en tinieblas. Y sin duda alguna, cuando dentro de la iglesia surgen enseñanzas diferentes a las Escrituras, otros que quieren corrernos de la verdad, si usted no le sigue, ya lo miran raro. Ya usted no es de sus afectos. Y entonces pareciera que entonces estos personajes estaban aborreciendo a los hermanos. Y por eso surge de allí, ámense. Les quiero recordar un mandato. Dios mandó que nos amemos entre los hermanos. Ahora, este mandato dice Juan que no es nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Los judíos allí debieron recordar algo, que usted y yo también. Antiguo Testamento, Levíticos. Porque Jehová también se lo dio a su pueblo Israel allá, en el Antiguo Testamento, Levíticos 19, 18. Por eso no es nuevo. Por eso él dice, les doy un mandamiento, y les recuerdo un mandamiento que no es nuevo. No es nuevo, ¿por qué? En Levíticos 19, 18 dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, es decir, por el contrario, amarás a tu hermano como a ti mismo. Y termina como una firma, yo Jehová. Es un mandato, no de Juan. Es un mandato de Dios, que nos amemos entre los hermanos. Sin embargo, los fariseos no fueron la mejor muestra y conocían las Escrituras. Y mataron a Esteban cuando le predicaba el Evangelio a punta de piedra. Y allí teníamos el que aún no era nuestro hermano Pablo. No es por conocer la palabra, hermanos, es por obediencia de la palabra. Es por obediencia de la palabra. Juan también les dice que aunque es antiguo, el mandamiento también es nuevo. ¿Qué quiere decir Juan con eso? No entiendo. ¿A qué se refiere? Queridos, el mandamiento es nuevo porque ahora el creyente tiene un ejemplo a seguir. En el Antiguo Testamento Jehová dejó el mandato, pero ¿quién es el mejor ejemplo? Si todos pecaban y no había un ejemplo a seguir. Ahora es nuevo porque ahora el creyente sí tiene un ejemplo, un modelo a seguir de quien verdaderamente ama, como ama el Señor. El mandamiento lo cumplió a la perfección Jesucristo en la cruz.
Él es la encarnación de este mandato. Él es la encarnación de amar al hermano. En Juan 13, 34, 35, en el capítulo, en el Evangelio, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora les doy un nuevo mandato. ¿Cuál? Ámense los unos a los otros. Carambas, pero es el mismo del antiguo. No, espera un momentico. Tal como yo los he amado. Ahora les da un modelo Jesucristo que no tenían en la antigüedad. Ahora usted y yo tenemos un modelo. No es al estilo del hermano que está al lado, es al estilo de Cristo. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, pero no a su manera. ¿De qué manera? Tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, escuchen, será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo puede ver el mundo que somos discípulos? Porque cargamos una Biblia. Porque tenemos a flor de piel la palabra en nuestra lengua. Eso hay que hacer. Pero eso no testifica. Lo que testifica es el amor que nos tenemos, hermanos. El amor, el sincero amor. Como pueden ver, el mandamiento es el mismo del Antiguo Testamento, pero es nuevo ahora porque Jesús nos da la referencia. Amen como yo. Amen como yo. Él es el ejemplo perfecto de amor a seguir, hermanos. No es amar a la manera del mundo. Amo mientras me beneficie. Yo te amo, pero es a mi manera. Mientras me sienta bien contigo, yo te amo. Algunos maltratan, y no solamente de golpe, de diversas maneras, pero es que esa es la manera en que yo expreso mi amor. Es más, algunos ni lo expresan. No esa es la manera del mundo, queridos. Cristo es el ejemplo a seguir para el creyente. El amar como Cristo es la marca que usted y yo tenemos que llevar. Como un letrero luminoso. Ese es un verdadero creyente. Amarnos entre nosotros a la manera de Jesucristo es una muestra que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que nos alumbró y nos pasó de muerte a vida. Y en la medida que maduramos en la fe, vamos amando más como Cristo. Es un proceso, queridos. Pero vamos a ver más adelante que no hay excusa para el recién convertido. Hermanos, ¿cómo amó Jesús y espera que lo imitemos? Y ese es el segundo punto. ¿Cómo amó Jesús y espera que lo imitemos? Y nos lleva al segundo punto. Amemos con hechos y no con palabras. Ese es el segundo punto. Bueno, Jesús, ¿y cómo? Con hechos. Con hechos. Y no de palabra. Versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz, palabras, ¿no? Palabras, yo te amo. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Y ya vimos en la prédica pasada que tinieblas, significado de qué? Pecado, muerte. No ha nacido de nuevo. Me voy a saltar al 11 para continuar con los que dicen. Nuevamente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y ahora, escuchen, y anda en tinieblas. No solamente está, anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está perdido, está perdida. Pero lleva en la iglesia 15 años. Hasta teólogo puede ser. Versículo 10. Y es un contraste. Pero el que ama a su hermano. Fíjense que en el versículo 9 y 11, el que dice. Y en el versículo 9,
Juan empieza con ¿qué? Con el acto, el que ama. El que ama a su hermano permanece, vive en la luz. Y ya sabemos que la luz entonces es el Señor, es Dios. Dios es luz. Santidad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hay una palabra que se repite en el versículo 9 y 11, aborrece. Aborrece. Es una palabra del griego miseo. Es odiar. No es, no, es odiar. Es odiar al punto de la persecución. Es la misma palabra usada por nuestro Señor Jesús en Mateo 10:22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los aborrecerá, los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y Juan dice en nuestra carta, ahí más adelante en el capítulo 3, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis. Venga, pero ¿por qué mi vecino? ¿O por qué fulano? ¿Que porque soy cristiano? ¿O por qué mi hermana, o mi tío, o mi madre, o mis hijos? No se extrañen. No os extrañéis si el mundo los odia, los aborrece. Entonces, quien dice que está en la luz, pero aborrece, odia a su hermano. Ojo, estamos hablando dentro de la iglesia, realmente está en tinieblas. Iglesia, que el mundo nos odie es entendible. No conocen a Cristo, por tanto no aman a Cristo, entonces no podemos esperar que amen a quienes somos hermanos de Cristo. Pero que uno que dice llamarse cristiano, odie. Pero que uno que dice llamarse cristiano odie al que está en la misma congregación o incluso en otra, porque aquí no se está hablando de una iglesia local. Está hablando de la iglesia, y la iglesia somos todos los que creemos en Cristo. Que el mundo lo haga es entendible. Que alguien en la congregación odie no es aceptable. Que uno que dice llamarse cristiano aborrezca, odie a una persona de la iglesia, de Cristo, eso no es comprensible, pero es posible. No es comprensible que haya odio dentro de la iglesia, pero es posible. Los versículos 9 y 11 nos dicen que son aquellos que se dicen ser creyentes. Son los que dicen que viven en la luz, pero cuando muestran su desprecio, odio por el creyente verdadero, lo que demuestran es que realmente no viven en la luz del Evangelio. No son creyentes verdaderos, aunque digan que lo son. Juan en los versículos 18 y 19 los llama anticristo. Son los anticristos. Eso lo vimos, ese es el contexto. Anticristo. Los que están en contra de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él representa. Ese es el anticristo, son los anticristos. Y continúa el apóstol diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero ojo, entendamos aquí, no es que ellos habían salido de la iglesia, se habían ido para otro lado. No es que hubieran permanecido aquí con nosotros. Vamos a ver a qué se refiere. Queridos, aquel que dice ser creyente pero odia a un cristiano demuestra que no permanece unido a Cristo, sino unido a las tinieblas. No ha nacido de nuevo, por ello tropieza. Su forma de vida es practicar el pecado. Son aquellos de los que dicen, pero no es que es cristiano. Y véalo una y otra vez en el mismo tema de pecado. Pero saben, no sabe a dónde va. Él cree que va para el cielo, pero ya está en el infierno, si no se arrepiente. Ese es su seguro destino, si no se arrepiente y clama a Cristo por salvación.
¿Ven que sí es posible? Pero en cambio, veamos el contraste. En el versículo 10. Este es el verdadero creyente. Esta tiene que ser la marca suya y mi marca. El que ama, no el que dice, sino el que hace. La acción, no de palabra, sino de hechos. El que ama a su hermano, este sí permanece en la luz, no como los otros. Permanece en la luz y en él no hay tropiezo, en él no hay pecado. Y voy a abrir aquí un poquito. No es que no peque, vuelvo y repito. Él no es tropiezo para el otro y quien ama, y la palabra dice que en el amor se consolida el cumplimiento de la ley. ¿Recuerdan la ley? La ley tiene dos sentidos. Un sentido hacia Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos. No te inclinarás ante ídolos. Pero ahora tiene también un sentido horizontal. Al hermano, en este caso. Cuando usted ama, cumple la ley. Porque usted no va a robar al hermano. Y robar no significa solo quitarle algo, robarle sus sueños, robarle tantas cosas. Usted no va a buscar el mal del hermano. Usted no va a envidiar al hermano. En cambio, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El creyente, a diferencia del falso creyente, este sí vive en la luz. Recordemos lo que el Señor dice en Juan 15:5. Este sí permanece. ¿Cómo? Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué pasa? Producirán mucho fruto. El amor es un fruto de permanecer en Cristo. No es que yo amo para permanecer. Eso hay que entenderlo. No es por obras, querido. El amor que viene de Cristo, porque estoy pegado a Él, debe salir natural en el cristiano. No amo para ganarme a Cristo, amo porque ya Cristo me ganó y estoy pegado a Él. No amo para estar unido a Cristo, porque estoy unido a Cristo es que puedo amar. Porque separado de mí, dice el Señor, nada. Separado de Él no podemos amar. Separado de Él podemos amar entre comillas de la manera del mundo. No es que yo sin ti no puedo vivir. Te amo tanto. Está expresando el amor, pero a sí mismo. Sin ti no puedo vivir. Un amor egoísta. Porque separados de mí nada pueden hacer. El creyente verdadero puede amar como Cristo porque tiene comunión con Dios. Entonces, ve cómo comienza a ligar todo lo que hemos venido aprendiendo. Ya vimos la comunión, la marca de un cristiano es la comunión. Y esta comunión es la que entonces ahora nos deja mostrar el amor. Porque permanece en la luz. Y puede tener comunión, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo. Recuerden que todos no pueden tener comunión con Dios. Solamente los nacidos de nuevo, porque tiene, y puede tener comunión porque ha nacido de nuevo, porque tiene el Espíritu Santo, y el amor es fruto, no es un fruto, es fruto del Espíritu Santo. Es Él el que produce el amor en nosotros. Pero los actos de amor son su decisión, son nuestra decisión. La decisión no es amar, ya estamos capacitados. La decisión es obedecer con actos, los actos de amor. Y queridos, el cristiano ama porque puede amar. Estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede amar. Un muerto no puede amar, pero hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y entonces el cristiano ama porque ahora puede amar.
porque ahora puede amar. Por tanto, amar al hermano es una marca indeleble de un discípulo de Cristo. Ahora, queridos, no estoy diciendo que no hayan desavenencias entre hermanos. Recuerden que la Biblia también dice que hierro con hierro se aguza. Va tumbando esas heridas. ¿Cómo puedo pasar por alto la ofensa si alguien no me ofende? ¿Ya? No estoy diciendo que no hayan desavenencias, roces, desacuerdos, dificultades entre los creyentes. Pero saben, queridos, estas son oportunidades. ¿Para qué? Para mostrar el amor, para ser obedientes, para tener comunión con Dios y entonces mostrar nuestras marcas. Queridos, no es que no haya posibilidad de dificultades. Al fin y al cabo hay unos más maduros que otros. Y hay ofensas mayores que otras. Sin embargo, el amor nos tiene que llevar ¿a qué? A la reconciliación. Sin embargo, el amor nos tiene que llevar a la reconciliación. En la carne no queremos. En la carne no nos queremos reconciliar. Me ofendió. Él pecó contra mí. Ella esto y lo otro. Me hirió. En la carne no queremos, pero en el fondo sabemos cuál es el deseo de Dios. Y aquí no lo expresó. Un mandamiento nuevo que no es nuevo. Ámense. Ámense. Por encima de todo. En el fondo nosotros sabemos, queridos. Es una lucha allí interna, la carne diciendo no se reconcilie, no le perdone. Y el Espíritu Santo. Ahora cantábamos, tomaré mi cruz. Ahí hay que tomarla. Hay que recordar la oración de Jesús en Getsemaní. Pero no se haga mi voluntad. A pesar de que mi carne quiere otra cosa. El deseo de Dios es que el amor nos mantenga unidos. Y allí debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer algo muy difícil para el ser humano. Morir al ego. Morir al ego. Pero también recuerden las palabras del mismo Señor Jesús, quien no me ama más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Queridos, José se reconcilió con sus hermanos a pesar de que ellos lo vendieron como esclavo. Pablo y Pedro tuvieron un disgusto no pequeño, pero no terminaron odiándose. Todos en el momento oportuno, si queremos glorificar al Señor, debemos llegar a la reconciliación. Obvio, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pero ahí hay que llegar. Y hay que pedirle al Señor ayuda. Porque separados de Él nada podemos hacer. Y hermano, eso no solamente con el hermano de la iglesia. Aunque tener un disgusto con alguien en la iglesia es de lo más incómodo que hay. Pero hay que buscar la reconciliación con todo el mundo. Lo lindo de preparar una prédica es que el Señor primero le predica al predicador. El creyente verdadero ama, queridos, con hechos, no con palabras. No con palabras. El amor al hermano se tiene que dejar ver. Tiene que notarse. Amemos como Dios nos amó, queridos. Por favor, acompáñenme ahí en la misma carta al capítulo 4, versículos 7 al 11. El amor se tiene que dejar ver. Y vamos a ver cómo es que se ve el amor de Dios.
Ese es el ejemplo a seguir. Capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados. Mire cómo empieza Juan. Amados. Amados por Él y amados por Dios, ¿no? Amados. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, el que ama evidencia que realmente tiene una relación con Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Desafortunadamente muchos han malinterpretado esto y entonces, como Dios es amor, Él pasa por alto todas mis ofensas, mis pecados. Él es amor. No. Eso es otro tema que otro día lo veremos. Versículo 9. En esto se mostró. ¿Sí ve que Dios también con actos, no fue de palabras, se mostró? Dios evidenció con actos su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahí está usted. En que Dios envió a su Hijo. Esta fue la manera como Dios mostró su amor, el acto en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Queridos, entonces, ¿cómo fue que Dios mostró su amor? Enviando a su unigénito Hijo al mundo, a un mundo que lo odia. No que lo odiaba, que lo odia. Entonces, ¿qué aprendemos allí? Que el amor sacrifica lo más preciado por el bien del otro. Eso fue lo que hizo Dios. Sacrificó lo más preciado, su propio Hijo, por el bien del otro, del mundo que lo odia. Ese es el modelo. Así tiene usted que amar y así tengo que amar. No puedo, si es verdadero cristiano, sí puede. Tiene el Espíritu Santo, un corazón nuevo, ha nacido de nuevo, tiene la palabra. Tal vez falta un poco más de comunión y de decisión. El amor se distingue porque sacrifica lo más preciado por el bien del otro. Pero hay esposos que no quieren sacrificar su ida a partido de fútbol por sacar la esposa a algo. Pero hay hermanos en la iglesia que no quieren sacrificar su tiempo de descanso por ir a visitar al hermano que está en dificultad. Es sacrificio, no es dar de lo que sobra. A nuestro Padre Dios no le sobraron hijos, era su único. El amor sacrifica lo más preciado por el otro, así no lo merezca. El mundo no merecía a Cristo y no lo merece. El mundo aborreció a Dios, lo odió y sin embargo Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para salvarlo. Escuchen lo que dijo el mismo apóstol Juan allá en el Evangelio, capítulo 3, versículo 16 al 18. Tenemos que estar dispuestos por amor a dar nuestra propia vida por el bien del otro. Voy a leerlo. Juan 3, 16. Yo se lo leo. 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tenemos que estar dispuestos por amor a dar nuestra propia vida por el bien del hermano. Por favor, vayamos ahí en la misma carta que tenemos, al capítulo 3, en la primera carta que estamos, versículo 18. Escuchen lo que dice Juan. Más clarito no podrá ser. Hijitos míos,
3:18, en la primera carta de Juan. Hijitos míos, desde el 17. No, voy a ir desde el 16. Qué pena con ustedes. Desde el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Está dispuesto a morir por un hermano? Escuchen, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no memos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo? Tenemos que estar dispuestos por amor a dar nuestra vida por el bien del hermano, pero si ni siquiera estamos dispuestos a compartir nuestros bienes, es carreta que estoy dispuesto a morir por el hermano. Si ni siquiera estoy dispuesto a dar de lo que tengo, ¿cómo voy a dar mi vida? O tal vez es tan valioso lo que tiene que allí está su vida y no lo quiere soltar. Si ni siquiera estamos dispuestos a suplir la necesidad del otro con lo que poseemos, ¿cómo podemos decir que amamos como Dios nos amó? Estamos siendo incoherentes. Solo tenemos deseo de recibir de Dios, pero no de dar como Dios dio. Nadie aquí es tan pobre que no pueda calmar en algo la necesidad de su hermano. Nadie, se lo aseguro. Nadie. Y Juan no se va por las ramas, está hablando de los bienes materiales. Y pienso, no lo dice aquí, pero pienso que toca el tema de los bienes materiales porque es donde más difícil. Yo te doy un abrazo. Yo te escucho y pueden dar el tiempo. Y cuando ve la necesidad, oraré por ti. Pero no daré para ti. Y queridos, ocurren dos cosas cuando no damos al otro hermano. O no conozco las necesidades del hermano porque no tengo una relación con él. Entonces, ¿cómo voy a conocer sus necesidades? Y ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es un cuerpo. Y un cuerpo se relaciona, y un cuerpo se conoce. Pero hoy desafortunadamente las iglesias se han convertido como una especie de clubes donde yo vengo y usufructo, me beneficio de los servicios del club y salgo y me voy y no hago relación sino con algunos. Entonces, pueden pasar dos cosas, o no ayudo a mi hermano porque no sé lo que necesita, y no sé lo que necesita porque no me relaciono con él. Lo otro que ocurre, como dice Juan, es que no estoy dispuesto a morir a mí hasta el punto de soltar algo que poseo y puedo compartir con el hermano. No estoy dispuesto a morir. No necesariamente está hablando Juan de morir físicamente, de que usted se ponga al frente de una bala por su hermano. Pero ¿recuerdan? Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Es morir también al egoísmo, ¿no? O tal vez puede pasarnos por la cabeza que si le doy me voy a quedar sin con qué. Y olvida que Dios promete dar. Queridos, ante eso, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer al hermano. Esta misma semana tome la iniciativa de conocer a uno de sus hermanos acá de la iglesia. Tómense un café, conózcanse. Así empezaremos a hacer la iglesia que Dios quiere. Tal vez mañana sea usted el que tiene una necesidad y entonces el hermano la va a suplir. Recordemos que aunque la carta nos habla en el contexto del amor entre creyentes, porque está hablando de amarse a los hermanos unos a otros, amar como Dios, se tiene que evidenciar también y primeramente en nuestros hogares.
No puede ser que yo ame hasta el punto de morir en la iglesia y en la casa, no. Entonces, tanto en la casa como en la iglesia debemos mostrar el amor de Dios si nos llamamos cristianos. No esperando que el otro merezca nuestro amor. Usted y yo no pudimos ganarnos el amor de Dios. Por el contrario, éramos merecedores de su rencor. El amor que Dios espera que vivamos es el amor que da como Él dio. No esperando siempre algo. Ese es el amor que enseña el mundo. El amor que debemos dar es el que toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿El pecador de buscar a Dios? No. Romanos dice que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, nadie busca a Dios. Y muertos, pues ¿cómo? Fue Dios el que tomó la iniciativa de acercarse a usted y a mí. Entonces en nuestros hogares tenemos que tomar la iniciativa, si no lo merezca el otro. Usted tampoco mereció el amor de Dios, ni lo merecemos. ¿Ama usted así? Si no amamos así, nos falta estar pegados más a la vid. Porque recuerdan, separados de mí nada podemos hacer. Nos falta comunión. Una rama que se separa del árbol, una rama de X producto, de mango, no puede esperar que dé cosecha, está separada. No corre la savia, la vida por ella. No podemos amar así si estamos en comunión intermitente. No podemos. Tal vez si no estamos amando de esta manera como Dios espera, es que nos falta más comunión con el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos tener más comunión con Él mediante la oración y la palabra. El mismo Señor Jesús lo dijo en el evento de la vid, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, ¿y cómo? Y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la forma de permanecer en el Señor. Pedid todo lo que queréis. Señor, no puedo amar como tú me pides. Pero si su palabra mora en el creyente, podemos pedir, y es la voluntad de Dios que amemos, y se dará de manera natural. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, miren al punto que va Juan con el mandato. Con esto glorificamos a mi Padre. Es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Queridos, no solo es la marca ante el mundo que somos verdaderos creyentes cuando amamos de esta manera, sino que es la manera de glorificar a Dios cuando llevamos mucho fruto. Observen cómo una y otra vez el llamado de Dios es a ir a su palabra. Es la manera como tenemos comunión con Él. Es la manera como podemos llevar fruto. En este caso es la manera como podemos amar como Dios a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la iglesia. Pero somos necios si pretendemos vivir a la manera de Dios y recibir su favor separados de la Biblia. Es necio, queridos. Si pretendemos vivir a la manera de Dios y recibir su favor, separados de la Biblia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y por último, el tercer punto, veamos a quién va dirigida.
¿A quién va dirigido este mandato? ¿A quién va dirigido el texto de hoy? Que lo dirigió Juan. ¿Quiénes son los destinatarios de este mandato de amarnos los unos a los otros? Muy bien, pero vamos a ratificar, porque puede ser que dentro haya alguien que diga, pero si es que yo hasta ahora estoy empezando. Veamos. Versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Miren la relación. Padres, ustedes ya conocen a Cristo. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Versículo 10. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, ahí en el versículo 12. Juan se está dirigiendo a la iglesia, a toda la iglesia, a los cristianos, porque son los nacidos de nuevo, quienes Dios los ha limpiado de pecado mediante la muerte de Cristo. Os escribo a vosotros, padres, se está refiriendo a los patriarcas, es decir, en términos del contexto de lo que está enseñando, a los maduros en la fe. El contexto de la iglesia, Juan se dirige a los patriarcas de la comunidad, a los cristianos maduros. ¿Por qué? Porque conocen más a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, se refiere a los que van en el proceso de madurez. No es un recién convertido, todavía no es un maduro en la fe, pero está ahí, avanzando. Y obvio, también es para los jóvenes y los maduros en edad, a los que van en el proceso. ¿Y por qué les escribe Juan a ellos? Porque son fuertes por medio de la palabra. Y al final, en el versículo 13, también dice, os escribo a vosotros, hijitos, pero aquí usa en el griego otra palabra diferente a la del 12. Aquí se refiere a infantes. ¿Qué quiere decir? Aquellos que son recién convertidos y tienen poca madurez espiritual, pero ellos han conocido también al Padre. De lo contrario, no serían salvos. En conclusión, esto es para toda la iglesia. No importa si usted es un recién convertido, si usted va ahí a mitad de camino o usted se siente ya muy madurito, todos estamos llamados a obedecer este mandato. Y primeramente, ¿por qué? Porque ya lo podemos hacer. Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra. ¿Qué hace falta? Decisión. De amar, no de palabra, sino con hechos. ¿Es usted un recién convertido y está empezando a conocer la verdad de la palabra? ¿O usted un poco más adelante o ya se considera un maduro? No hay excusa. Todos sin excepción podemos hacerlo, hermanos. Amemos con hechos y no de palabra. Para cerrar, le invito a echar un vistazo a nuestro país, porque nos podemos quedar agachaditos y mirando nomás acá el contexto de la iglesia. Y le invito a que usted levante su mirada hacia el país nuestro. Está incendiado. Y no me refiero a los cerros, me refiero al odio que se nota en el ámbito político, y ni qué decir de los actos de odio ocasionados por la delincuencia, las mafias. La pregunta es, ¿dónde está brillando la iglesia de Cristo con su luz? ¿Dónde está brillando la iglesia de Cristo con su luz? La luz no la mostramos ni marchando por las calles, ni la luz la mostramos haciendo comentarios en las redes sociales. Somos luz cuando nos amamos entre los cristianos y así mostramos al mundo a Dios. ¿Quieren sustento bíblico?
tienen que tener sustento bíblico. Capítulo 4, versículo 12. Sigue Juan hablando a la iglesia. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Voy a leerles el comentario que hizo el pastor John MacArthur sobre esto. Nadie ha visto a Dios y nadie lo puede ver. Eso es un hecho. Esto dijo el pastor MacArthur sobre este versículo en el que Juan nos da una razón poderosa para que nos amemos entre los cristianos. Y dice MacArthur, abro comillas, y es que el amor está en el centro del testimonio cristiano. ¿Recuerdan que es una marca? Testimonio. El amor está en el centro del testimonio cristiano. Nadie puede ver a Dios, amar porque Él es invisible. Nadie puede ver a Dios amar porque Él es invisible. Jesús ya no tiene una presencia física en el mundo para manifestar el amor de Dios. Y la única demostración del amor de Dios en este tiempo es la iglesia. El testimonio es definitivo. La única demostración del amor de Dios en este tiempo es la iglesia, mostrando el amor. Queridos, que en nuestro barrio, en nuestra empresa, donde estudiamos, conozcan a Dios por nuestro testimonio de amor. Que se admiren cómo nos amamos los esposos cristianos, cómo amamos a nuestros hijos, cómo los hijos aman a los padres, cómo nos amamos en la iglesia. Que todos vean que esta bella iglesia, salvados por gracia, manifieste el amor. Queridos, no amemos de hechos, sino con palabras. Meditemos.